Antes que nada agradecer a la facultad y al Centro de Estudios y al doctor Schurman darme la posibilidad de exponer en esta jornada y sobre todo con los colegas que me acompañan, que la verdad que en cuanto a pergaminos no les llego ni a los talones. Bien, vamos a ir viendo de qué se va a tratar lo que voy a tratar de contarles. La Constitución Empírica de Rosas. ¿De qué se habrá tratado eso? Un nombre que quizás algunos hayan escuchado mucho, otros, los que están cursando la materia, todavía no lo comprendan tanto, todavía no hayan desarrollado el tema. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Antes que nada, un pequeño reconocimiento. Gracias a Dios, el año pasado hice una publicación propia, personal, que publicó un libro, tengo ese orgullo, pero ahora no. Lo de hoy no va a ser más que una disertación basada en lo que han investigado otros prestigiosos autores que me parece que hay que también tenerlos presentes y reconocerlos. Un clásico del revisionismo histórico del siglo XX, Julio Irazusta, y otros hombres de esta casa, ¿no? También reconocerlos. El doctor Petrocelli, que a mi juicio me parece que por ahí lo tenemos un poquito olvidado, por cuestiones, si se quiere, doctrinales, pero es indudable lo que nos legó en cuanto a su obra historiográfica y bibliográfica. El doctor Schurman, aquí presente, con su libro Nación y Confederación, sí está un poquito distinto. Parece que es hace un tiempo la foto. Y también no quiero dejar de destacarlo, en su momento fue adscripto de la cátedra del doctor Petrocelli, el doctor Fernando Romero Moreno, hoy en día, hace ya algunos años, trabajando en Buenos Aires, pero también me basé en algunos apuntes que él realizó para esta exposición, así que no quería dejar de reconocer a esta gente. Bien, permítame arrancar con un lugar común, una frase hecha que suele presentarse cuando se habla de esto, que es la siguiente. Durante la época rosista en la Argentina no hubo constitución. Ahora, ¿fue realmente así? ¿Podemos afirmarlo con todas las letras que no hubo constitución? Para eso corresponde tener en claro qué es una constitución. Si recurrimos a un concepto moderno o positivista, vamos a ver que, como aquí lo dice, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Y generalmente producto del debate de juristas reunidos en un congreso. Bien, desde ese punto de vista ahora vamos a ver, quizás hubiera faltado, pero por ahí se puede hablar de una constitución un poquito en sentido más amplio. Y para eso recurrir unos 2500 años atrás. Según Aristóteles, constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política, de cómo están distribuidas las funciones de tales poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad política y de cuál es el fin asignado a la comunidad por ese sector social dominante. Entonces, creo yo que desde ese otro concepto aristotélico, no cabe duda que durante el gobierno del brigadier general Juan Manuel de Rosas sí hubo una constitución, que es la que desarrollaré en estos breves minutos. ¿Qué tipo de constitución? Se la suele llamar una constitución consuetudinaria o no escrita, pero eso no escrita por ahí hay que aclararlo un poco. Al estilo de la que se dice siempre en los primeros años de nuestro paso en la facultad, nos enseñan como la del Reino Unido. No escrita no, porque en realidad no es que surge de la costumbre, sino que no está codificada en un libro o en un código de aproximadamente 100, 200 artículos, como las constituciones modernas, sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Bien, no como esa, sino como la del Reino Unido, que era un conjunto de disposiciones fundamentales, de leyes independientes entre sí que rigen la existencia y la organización del Estado. Desde ese punto de vista, similar a la del Reino Unido, que es una serie de leyes que van desde la Carta Magna de 1215 hasta la Ley de Instauración de 1701, sí deberíamos decir que hubo constitución, hubo organización en la época de Rosas. Pasemos entonces a ver de qué se trataba, cómo se componía. En primer lugar, a Rosas se lo suele conocer como el restaurador de las leyes después de la época de la anarquía, sobre todo el año 20, pero también muchos le decían, algunos como crítica y otros como reivindicatorio, restaurador de lo que había sido el régimen hispánico. Bueno, sin duda, si queremos explicar esta Constitución, no podemos dejar de mencionar esos antecedentes.
En primer lugar, el Estado de Derecho indiano, que seguramente si alguno vino a la jornada anterior del Centro de Investigaciones, que estuvo a cargo del doctor Schurman y del doctor Jorge Murillo, fue desarrollado eso. El Estado, la monarquía española no era de ninguna manera una monarquía totalitaria, sino que tenía una vigencia al Estado de Derecho, ¿no? El rey gobernaba en la medida que se sometiera a un ordenamiento jurídico. Existía lo que era el ius resistendi, cierto tipo de pactismo, de consentimiento popular. Entonces también, para empezar a hablar de eso. Después, cuando se habla de unidad de gobierno o equilibrio de funciones, es una idea rara, porque es contrapuesta o distinta a la clásica división de poderes. Durante aquella época lo que había era varias funciones, las clásicas, gobierno, justicia, guerra y hacienda, y que no eran ejercidas por un solo tipo de funcionarios, sino que eran ejercidas diversamente por varios. Y eso que en principio podía parecer caótico, en realidad, dicen algunos estudiosos, que provocaba un control recíproco entre los diversos órganos del Estado. Por otro lado, también había un orden de libertades concretas. Algunos de los derechos y garantías que luego se trasladarían a los cuerpos constitucionales del siglo XVIII y XIX ya de algún modo existían en lo que eran las leyes y el régimen hispánico, ¿no? El debido proceso, derecho de propiedad, no podemos decir que era algo totalitario. Y también un cierto tipo de corporativismo en el sentido de que una cierta organización profesional que también era tenida en cuenta. Pensemos sobre todo en lo que era el consulado para los comerciantes y algunas otras, sobre todo profesiones liberales. Bien, eso para comentar brevemente lo de los antecedentes hispánicos. Por otra parte, ahí dice la Declaración de la Independencia, indudablemente, ya vamos a llegar a lo que seguramente estarán pensando, en la época rosa, el Pacto Federal, pero indudablemente la primera norma que basó toda la época de la Confederación Argentina fue la Declaración de la Independencia de 1816. A partir de ahí se arrancaba, somos independientes, ya no nos va a gobernar ninguna otra, ni España ni cualquier otra metrópoli, como lo dijo aquel acta del 9 de julio. Entonces la norma jurídica positiva suprema, preexistente a los pactos, después comenzaron a aparecer los pactos cuando cae el gobierno central, y que establecía la soberanía como un principio básico del orden constitucional, el primero de todos y que había que respetar. Llegamos luego al constitucionalismo provincial. Esto fue muy importante, porque como bien sabrán, en el año 1820 cae el directorio, es rechazada la Constitución de 1819, y ante ese caos, antes de que Rosas apareciera con su gobernación de Buenos Aires, su delegación y la comisión representativa, antes de todo eso, las constituciones comenzaron a manejarse por sí mismas y fundamentalmente dictando sus propias constituciones y además con la importancia de un líder muy especial que había en casi todas, en cada una de ellas, que era la figura del caudillo. Una figura muy, muy especial, en el sentido de que era un líder con una personalidad muy fuerte, con un gran ascendiente sobre las masas, que según lo dice la ley era el poder ejecutivo, pero era mucho más que eso. Esta palabra de poder ejecutivo parece venir de la concepción anglosajona. En realidad se comenta que era algo mucho más hispánico, porque no solamente ejecutaba, sino hacía mucho más. En esas 4 funciones que les comentaba antes, realmente gobernaba más que ejecutar. Lo militar, lo político, la justicia y la hacienda. Era muy amplia sus atribuciones. Por supuesto, si se quiere, con ese retroceso o recuperación del orden hispánico, siempre muy bien asesorado por una legislatura, por abogados, por sacerdotes, por alguien que lo aconsejara a ver qué era la buena decisión que tenía que tomar, pero cumplía funciones de justicia, de economía, de guerra, era el jefe de las milicias provinciales que siempre las provincias contaban, retomando lo de los cabildos, esa institución en parte municipal y en parte luego provincial y que tenía sus propias milicias, institución fundamental para lo que luego sería el federalismo. Y más allá de estas enormes atribuciones, muchos dicen que no obraba arbitrariamente, sino siempre teniendo en cuenta el bien común, apoyado por la Sala de Representantes, que tuvo diversos nombres, ¿no? Junta de Representantes, de Comisarios, Legislatura, Congreso Provincial, pero que tenía diversas funciones y las iba desarrollando al lado, de la mano, en conjunto, para par con el caudillo que formalmente era el gobernador de la provincia. Y por supuesto fueron sancionando sus diversas constituciones que eran un gran antecedente.
Quizá dentro de ellas lo que más vale la pena destacar, algunas contenían la división de poderes, otras quizás no, pero si algo vale la pena destacar en una época que no estaba reconocido en muchos lugares del mundo, ni siquiera en Estados Unidos o en Europa, el sufragio universal, tanto desde el punto de vista activo como pasivo. Bueno, nuestra Constitución de 1819 ya lo hacía, así que es importante también destacar antes de la llegada de Rosas la figura de las constituciones provinciales y de los caudillos. En cuarto lugar, lo que se llaman las libertades concretas en la época de la Confederación, porque sabemos bien que pasó a la historia como el dictador, y hay que reconocerlo, sí, tuvo mucho de eso. Hay una diferencia de dictador y tirano. Dictador sí, sin duda lo fue, pero no había ninguna libertad, ningún derecho concreto, también sería muy exagerado hablar de eso, y había toda una serie de leyes que seguían vigentes aún. Ahí, 1567, parece mucho tiempo atrás, y bueno, pero hasta lo que fue el Código Civil de Vélez Sarsfield de 1871, seguían rigiendo las leyes de Indias, y esta era la recopilación aún vigente, y que tenían la protección de los derechos concretos, comercio, libertad de expresión, un montón de derechos privados, sobre todo, fundamentalmente hablando, ¿no? Por supuesto, sí, en la dictadura hubo abusos y crímenes, pero no significan que deslegitimen o invaliden todo el orden constitucional de la Confederación, sino simplemente reconocer que los hubo y que era un régimen perfectible, que podría haber sido mejorado o evitado, si se quiere. Pero algunas libertades concretas las había y se basaban en esta legislación. Y así vamos metiéndonos en lo concreto de la época de Rosas. Los pactos entre provincias, de eso que seguramente ya estarán los que están cursando la materia, estudiándolos, y se les mezclarán los nombres, Pilar, Venegas, Cuadrilátero, bueno, la época de los pactos ante la caída del poder central y que vendría luego Rosas a recuperarlo y a volver a armarlo como un rompecabezas. Pero en el interín, lo fundamental eran esos pactos entre provincias. En esta imagen vemos lo que fue la época de 1830, por un lado lo que sería el Pacto Federal y del otro lado la Liga del Interior, que tendría una vida muy efímera y fugaz. Vamos entonces al verdadero y al que significó tuvo larga vida y gran vigencia. Si se quiere, la Constitución o la piedra angular de esta Constitución empírica, el Pacto Federal de 1831. 3 provincias hay ahí, ¿por qué? Porque fueron las 3 originales que firmaron este pacto. Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Al poquito tiempo se incorporaría Corrientes, que por las divergencias con Pedro Ferré no había terminado de firmarlo del origen, pero al poquito tiempo vendría, y luego se irían sumando una a una todo el resto de las provincias de la Confederación ante la captura de General Paz y la caída de la Liga del Interior. Vamos a analizar un poquito ese pacto federal, que establecía. Sin duda alguna, lo más importante que decía era la adopción del federalismo como forma de Estado. Para dejar de lado aquellas discusiones, en 1819 todavía se discutía monarquía república, luego rechazada esa constitución, no más monarquía. 1826 querían imponer el unitarismo, pero rechazaban. Bueno, ahora se va por el lado del federalismo, dijo este pacto. Pero lo importante es saber qué tipo de federalismo. Y acá quiero comentarles que se trataba, y acá sobre todo es donde retomo las ideas de este gran autor, Julio Irasusta, una confederación laxa, flexible, o sea, que permitiera suficiente libertad para ir acomodando las cosas que todavía no estaban claras cómo querían que fueran, ¿no? Entonces, para hacer una comparación, ahí tienen los Estados Unidos, los originales, los de la independencia, las 13 colonias que le llamaban, no tanto como fue a partir de la constitución de ellos en 1787, pues esa ya fue mucho más unificada, una federación, sino como lo que se conoció en la historia como los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua de 1777. Es decir, una norma muy básica, muy breve, sencilla y que permitiera ir avanzando. Bueno, en los Estados Unidos esto duró 10 años. En el nuestro estuvo alrededor de un poquito más de 20 años y no le alcanzó a Rosas. Quedará para la historia si no le alcanzó porque no quiso o porque nunca veía que se le daban las condiciones que él pedía y ahora las vamos a ver. Algo similar con la ley fundamental en la época de Rivadavia. Quería lo mismo, pero los muchachos se apuraron un poco. Y a los 2 años de 1827 sancionó la Constitución inmediatamente rechazada porque no fue para nada, tenía en cuenta la opinión del resto de los pueblos. Entonces, en el sentido de Estados Unidos, más bien como esa inicial. Y más claro aún si nos vamos a lo que eran ciertas confederaciones que comenzaban a aparecer en Europa. Bien, sigamos con las características del Pacto Federal.
Dice ahí alianza militar entre las provincias, o sea, en esa época de guerras y confrontaciones, nos unimos y nos vamos a defender entre nosotros. Regulación del derecho a celebrar tratados, para celebrar un tratado que estemos todos juntos, no lo hagas por vos mismo. Y el derecho a extradición, ¿no? Cuando hay un reo, un delincuente de una provincia, lo cometió en otra, facilitar este traslado. Yo siempre cuando suelo dar la clase les explico a los alumnos que es, para que lo entiendan, es como una especie, hoy en día, tan frágil era nuestra unión en aquella época como lo que sería hoy en día un Mercosur. Bueno, en aquella época nuestras provincias necesitaron algo por el estilo, porque estaba todo muy anárquico y caótico. Como ahora el Mercosur, dice el doctor Gambira, lamentablemente parece que sí. Algunas otras características. El reconocimiento de las mismas libertades para los habitantes de las provincias firmantes. Una sola excepción que era, si se establecía el requisito para ser gobernante de una, tenés que haber nacido. Esa se permitía. El resto tenían que tener todos los mismos criterios. Y llegamos a uno de los puntos, si se quiere, neurálgicos, conflictivos de lo que fue aquel pacto federal. El único órgano que creaba, porque no tuvo parte orgánica prácticamente como las constituciones. El único que creó, la comisión representativa, y que fue muy discutida. ¿Cuáles eran sus facultades? En principio, celebrar tratados de paz y declarar la guerra en nombre de las 3 provincias, la defensa común entre ellas, y acá llegamos a lo más polémico de todo. Invitar, que algunos dicen que una cosa era invitar y otro convocar, cuando haya plena libertad y tranquilidad, y esto es de lo que siempre se agarraba Rosas, a las demás provincias a reunirse en un Congreso General Federativo que arreglara definitivamente la administración del país. Esto Rosas siempre lo va a tirar para adelante. Algunos dicen por egoísmo, porque no dejaba de ser un porteño vestido de colorado, y otros dicen que no, porque era muy sabio y prefería esperar con el modo de organización que ahora les voy a mostrar. Bueno, ustedes podrán tomar sus conclusiones. Acá tengo puesto un asterisco porque da para profundizarlo un poquito. Primero, si no estaba tan de acuerdo Rosas, ¿por qué se incluyó? Dicen que la concesión que le hizo a Estanislao López, o que Estanislao López lo convenció, póngala a la comisión representativa. Porque hay un riesgo, si no, de que las provincias del litoral se nos quieran ir para otro lado, quieran separarse, secesionarse. Así que incluyámosla, después vemos cómo lo manejamos. Así que habría sido una especie de concesión. Y luego las causas de su disolución, porque duró muy poquito, el año 1830. No recuerdo ahora, se me está yendo, si 32 o 35, pero duró muy poquito. Las causas de la disolución que algunos de los miembros, especialmente Leiva y Marín, en ese apuro por convocar y aparentemente extralimitándose en las atribuciones que le daban, además empezaron a intercambiar cartas con gente de otras provincias y hablando mal de Rosas, de la provincia de Buenos Aires, y de su egoísmo. Y bueno, las toma Rosas, aprovecha la situación y va a disolver a la comisión representativa. Algunos dicen, bueno, esta es la parte de Rosas donde dejó de lado los formalismos que él mismo había aceptado. Otros dicen que es lo que dio lugar al otro gran instrumento para esa constitución empírica, que aquí lo vamos a ver a continuación. Disuelta la comisión, aparece la figura del encargado de relaciones internacionales, en manos del gobernador de Buenos Aires, que era él, que ya tenía un antecedente. Ya en aquella época de Rivadavia, previo a Rivadavia a ser elegido presidente, cuando se venía la guerra del Brasil y necesitaban las provincias hacer algo en conjunto, bueno, que haya un Poder Ejecutivo Nacional provisorio, designamos al gobernador de Buenos Aires, que había sido Las Heras. Ya había un antecedente. Lo retoma Rosas y va a hacerse cargo de ello. Pero ojo, no es solamente encargado de las relaciones internacionales, es mucho más. Es la raíz de nuestro actual Poder Ejecutivo. Por eso es mucho lo que hizo en realidad Rosas. Cuando luego será derrocado por las causas que fue, que dará lugar para otra jornada, le fue muy sencillo a Urquiza terminar de organizar el país. Si ya en los hechos se lo tenía todo, o gran parte preparado, sobre todo desde el fundamental poder del Estado, Rosas. Después le dieron otro perfil económico, no proteccionista. También después empezaron a copiar modelos de afuera, como el de Estados Unidos, pero Rosas, lo orgánico, se lo tenía ya todo cocinado, podríamos decir. Vamos a ver brevemente en qué consistía esas atribuciones que tenía. Y también ya me estaba yendo para otro lado. ¿Cuál era ese sistema que Rosas tenía y por qué era de dejar para más adelante y de rechazar los congresos que dictaran una constitución? Que él como le tenía espanto. ¿Y por qué? Porque vio lo que había sido en las gestiones anteriores, que
que siempre había sido destinado al fracaso, al rechazo y a las luchas intestinas. Él buscaba esta imagen de los ladrillos, primero a través de varios pactos, ir haciéndolo de a poco, o varias leyes fundamentales, y para luego llegar finalmente a la Constitución. No una única asamblea, estaba cansado del Congreso de fracasaran. Al mismo tiempo, ahí tienen una pirámide, no tanto para hablar de la pirámide constitucional, sino de todo el cuerpo de normas. Y entendía el Congreso que dictaba la Constitución no como la base de la organización nacional, debido a los fracasos de 1819 y 1826, sino como la coronación, lo último que pondría arriba de todo, como también haciendo una metáfora, como la frutilla arriba del postre. ¿Por qué ese gradualismo postergador? Bueno, Rosas era antes que nada un estanciero, un hacendado, y trabajó mucho tiempo en el campo, conocía mucho la tierra, los gauchos, y quizás aplicó mucho estos conceptos a la política y al gobierno, mucho los conceptos del campo. Entonces, preparar la tierra, ararla, cultivarla, también pedía lo mismo de las instituciones del Estado, que maduraran. Para ver entonces cómo él explicaba eso, algunas pocas frases o cartas, puse textualmente, si no los iba a aburrir mucho, y no es la idea utilizar un PowerPoint para eso, pero algunas pocas me interesaba marcar. En una carta de Estanislao López se lo conoce como el refrendador de esa organización empírica de Rosas, como el que le dio el gran apoyo, y quizás hasta si no hubiera muerto tan pronto, lo podría haber ayudado mucho más. Le decía, los congresos no deben ser el principio, sino la consecuencia y último resultado de la organización. En los países republicanos la formación de Estados de nación jamás se hizo por congresos, sino por previas estipulaciones. Así sucedió en Grecia, Norteamérica y Suiza. Los congresos han venido a ser el resultado de la organización obtenida por sucesivos convenios, según los ha exigido lo práctico de la experiencia por el bien de cada Estado en particular y el de todos en general. Luego, en esta famosa carta, que ya los alumnos ya la tendrán que estudiar y la leerán, se la conoce como la Carta de la Hacienda de Figueroa, porque en ese lugar se encontraba Rosas cuando se la escribió, a otro de sus grandes aliados, el tigre de los llanos, Facundo Quiroga. Y también acá están bien claros esos conceptos que él utilizaba de gradualismo, no el económico de estos días. Cuando la paz se haga visible, entonces los cimientos empezarán por valemos de misiones, pacíficas por medio de las cuales, sin alboroto, se negocia amigablemente entre gobiernos. Hoy esta base, mañana la otra, hasta colocar las cosas en tal estado que cuando se forme el Congreso, lo encuentre hecho casi todo. Y no tenga más que marchar llanamente por el camino que se le haya designado. Entonces, esta idea de preparar y el último broche, la Constitución. Pero miren con lo que nos vamos a encontrar acá. Preparándole para la clase que tuve que dar ayer, que era la época de Rivadavia, veía lo de la ley fundamental y parecía que los ministeriales querían hacer algo similar. Sí, pero esto es lo que yo estuve estudiando para la charla que tengo que dar mañana, decía. ¿Cómo es? Fíjense en una cita del libro de Lorenzo, refiriéndose a los ministeriales de 1824. Su estrategia política era la estructuración de un Estado fuertemente centralizado por etapas o por piezas. Como si se estuviese armando una especie de gigantesco rompecabezas. De manera que la sanción de la Constitución definitiva no fuese más que el último ladrillo a colocar en una estructura ya diagramada y organizada de antemano, una mera formalidad. O sea, prácticamente lo mismo, pero estos eran unitarios y Rosa era federal. ¿Cómo es esto? Bueno, interpretación mía esta, pero había algunas diferencias. Los ministeriales, o mejor arranquemos por Rosa, con una enorme paciencia y prudencia, a lo largo de 20 años fue logrando esas facultades que le iban delegando y negociando y conversando, y por supuesto, sí, en algunos casos también las milicias. En cambio, los ministeriales, con esta cita, entre comillas, textual de Julián II Agüero, civilizar a palos. Y en 2 años hicieron una Constitución, Rosas no llegó, pero se tomó su tiempo. Y por otro lado, ¿para qué usaban ese privilegio el Estado federal? Los ministeriales permitieron la invasión de la banda oriental, negaron todo recurso a San Martín para terminar en el Perú, renunciaron a reclamar el Alto Perú, que pasó a ser Bolivia. Rosas, en cambio, más allá de las cuestiones vinculadas a su dictadura, y hasta inclusive aquellos que dicen que él quería el monopolio del puerto, por lo que no cabe duda es que protegió nuestro territorio y quería que esa sangría se acabara. Y por qué no, si había reacciones amistosas, volver a recuperar una parte. Entonces, todos los recursos de aquel privilegio en defensa de los intereses generales de la patria grande. Interpreto yo que es lo que
para lo que utilizaba aquel privilegio Rosas. Entonces acá está la diferencia de ambos gradualismos. Bien, esa confederación laxa, le decía antes, al estilo europeo, buscaba realizar la unificación del país a partir de estados absolutamente independientes. Quizás no del todo, porque ya habían firmado el Pacto Federal y se reconocían como parte de un conjunto, pero con mucha autonomía. Pero que se iban a nuclear en torno a uno de ellos por determinadas características era el preponderante. Obviamente, según se puede ver en ese mapa, la más importante de esas provincias en aquel entonces, sin duda, Buenos Aires, por el puerto, por los recursos, porque fue la que desde el 22 de mayo, el 25, comandó la revolución. Y además, sobresaliendo siempre la figura de un líder o caudillo que vino a ser Rosas. Vale la comparación con otros casos históricos, que les voy a mostrar rápidamente. En el caso de la unificación de España en 1474, los dos reyes católicos, Fernando e Isabel, pero fíjense que la imagen de Isabel la tengo más grande que la de Fernando, porque precisamente Castilla fue la región más fuerte, Isabel también la que más palabra más grande tenía en esa alianza. El conde de Cavour en la unificación de Italia, al mando del Piamonte, como región también central y que comandaba a todas las demás. El canciller de hierro, Otto von Bismarck, en la unificación de Alemania, comandando a Prusia y el resto. Vamos redondeando, bien, dale. Metternich con lo que fue la Confederación Germánica en 1815. Muy rápido, ya que me voy a mostrar, no vamos a analizar una por una, pero si echan una rápida mirada a lo que eran esas atribuciones que tenía el gobernador de Buenos Aires a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, van a ver que muchas de ellas luego se trasladaron a nuestro actual artículo 99, antes tenía otro número, que son el que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. Guerra y paz, nombrar jefe de ejército, muchas. Rovira permite la exportación del oro, intervenir a las provincias, este es uno de los más importantes, juzgar reos políticos, interpretar el Pacto Federal, etc. No da el tiempo para que las veamos todas. Pero sí, controlar el tráfico de los ríos, eso es importantísimo. Pero también quiero marcar una cosita. Hay que reconocer que las provincias conservaron más de lo que luego la Constitución de 1853 les dio. Por ejemplo, el derecho de fondo lo conservaban en la Confederación. La acuñación y circulación de moneda metálica, la contribución directa en materia impositiva y la reglamentación solamente del derecho de minería, que también en la época de Rivadavia había dado lugar a muchos problemas, sobre todo con los intereses extranjeros. Y además, muchas de las atribuciones que sí tenía, Rosas no la usaba con tanto vigor como la usaron luego, teniendo la Constitución formal, los presidentes, llámese Mitre, Sarmiento, varios otros. El derecho de intervención, por ejemplo, o cuando expulsó a los jesuitas, en realidad nunca se terminaron de ir y permanecieron en Córdoba, o la representación en el exterior, eso se llamaba el derecho de legación, que conservaron durante al menos más de una década varias de las provincias. Y algunos otros de los aspectos organizativos. Sujeción del extranjero a nuestras leyes, ius solis para sus hijos, sufragio universal, como ya lo habíamos dicho. Esto es importantísimo, navegación de nuestros ríos, exclusiva para lo nacional, moneda fiduciaria, defensa del artesanado a través de un proteccionismo, banca estatal promotora de la economía. Eso quizás lo va a explicar mucho mejor el doctor Gambina. Cierro, conclusiones. El federalismo empírico y unificador de Rosas, del territorio, fracasa en Caseros. Lamentablemente, a mi juicio, es interrumpido ese gran proyecto. Sus enemigos interiores, pero aliados a los exteriores, con el afán de precipitar la organización formal, malograron la real. Y probablemente ya estaba casi todo dado para la cúspide de la pirámide. Nunca lo vamos a terminar de saber. Si él lo postergó porque no tenía ganas o porque siempre tenía esos conflictos que hacían que no se diera esa cláusula de cuando haya paz y tranquilidad. No va a haber tiempo, pero ¿qué podría haber ocurrido? Historia contrafáctica. Este autor, Rosendo Fraga, lo estudia. No coincido con la visión que da él. Dice, bueno, hubiéramos tardado un poquito más de tiempo para organizarnos y entrar al modelo económico del mundo. Yo creo que si se hubiera consolidado esto, por ahí hubiera habido algunas otras cosas más importantes. En algún momento se tendría que haber pasado esa etapa de federación más sólida. Quizás no hubiéramos copiado modelos constitucionales extranjeros como el que se terminó copiando de Estados Unidos. José María Rosa, en este brillante libro, los representantes del pueblo lo describe muy bien. Quizás podría haberse a través de un tratado amistoso recuperado la banda oriental. Y como lo escribe muy bien Marcelo Gulo,
la historia oculta, quizás podría haberse seguido con ese modelo proteccionista y en vez de ganar el sector librecambista, la guerra civil, como terminó siendo, podría haber sido como Estados Unidos, lo ganaran los proteccionistas y por ahí podríamos habernos industrializado mejor, más pronto. No lo sé, no soy especialista, pero quizás. Algunos dicen que estaban dadas las condiciones que a través de la ley de aduanas Rosas protegía mucho aquellas cuestiones. En una carta a Ernesto Quesada reconoce su idea de que para él era un fetiche esto del cuadernito de la Constitución, de que en realidad tienen que estar dadas las condiciones. Si la leo vamos a tardar mucho tiempo, así que, pero léanla. Ernesto y Vicente Quesada lo visitaron en Inglaterra y les hizo este reconocimiento. Yo siempre expresé esta idea, porque para mí las cosas tenían que estar maduras antes. Y para cerrar, este que ven aquí, el padre de la patria, con esa particular predilección que tengo desde mi militancia hace años en la Asociación Sanmartiniana, supo decir estas dos frases. Por un lado, una carta que le dirige al mismo Rosas en 1850, casi al final del gobierno de Rosas, me llena un verdadero orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, orden y el honor restablecido en nuestra querida patria. No solamente habla de la defensa de la soberanía. Y luego, hablando de esta idea constitucional, a O'Higgins le decía, aunque antes se lo dijo, estoy firmemente convencido que los males que afligen al nuevo Estado de América no dependen tanto de sus habitantes como sus constituciones los rigen. Si los que se llaman legisladores en América hubiesen tenido presente que no se les debe dar las mejores leyes, pero sí las que sean adecuadas a su carácter, la situación de nuestro país sería diferente. Según este concepto que decía San Martín, sin duda alguna, la Constitución empírica de Rosas también sería parte, como lo dijo el doctor Petrocelli en esta hora, de la obra de Rosas que San Martín supiera elogiar en su momento. Muy bien, disculpen si me pasé con algunos minutos, muchas gracias.